Hola, ¿qué tal muchachos? La semana pasada estábamos viendo qué de la emocionalidad se requiere para poder aprender. Esto quiere decir, ¿qué son estos logros emocionales que necesitamos para poder empezar a aprender? Ahora lo que vamos a ver es qué pasa si no se logran ese tipo de, eh, digamos, emociones que conlleva el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa cuando no se pueden dar, ¿no? Y por qué suceden estas dificultades del aprendizaje, ¿no? Digamos, la primera parte es cómo se da el aprendizaje, qué se requiere para que uno pueda aprender y qué pasa cuando uno no puede aprender, ¿vale? Esta es nuestra segunda parte. Pues bueno, para esto elegí a tres autores que me parecen fundamentales para poder pensar las dificultades de aprendizaje a partir del emocional, ¿no? Digamos, eso es lo importante. ¿Qué pasa en la mente, emocionalmente hablando, que nos dificulta aprender? Entonces, pues bueno, digamos, podríamos empezar por Freud, ¿no? Como de los primeros escritos, podríamos encontrar su artículo de Inhibición, Síntoma y Angustia, en donde finalmente lo que va diciendo Freud es que ante todas estas cuestiones pulsionales o innatas, como podríamos pensarlo, que conllevan al ser humano, está la cuestión de la agresión, ¿no? La agresión como una cuestión necesaria para podernos movilizar, para poder empezar el movimiento, tanto motriz como el movimiento psíquico, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a suceder? Ante estas cuestiones de relación objetal, en el sentido de el primer objeto de amor, ¿no? Que es el que nos satisface, el que nos brinda estas satisfacciones placenteras, eh, cuando no se llega a presentar la satisfacción y estamos frente a la frustración, el sujeto tiene de dos, ¿no? Dejarse morir, ¿no? Que gane la pulsión de muerte, o que gane la pulsión de vida para que el sujeto se mueva y el bebé entonces intente gatear, intente alcanzar el juguete que mamá no le va a pasar. Entonces dice, para que nosotros podamos movernos, ¿no? Se requiere de esa pulsión de vida que se va a traducir también como un gesto agresivo, ¿no? Agresivo diferente de violento, ¿no? Es importante como tenerlo en la mente. La agresión conlleva a la motilidad, ¿no? Al movimiento. Uno para poderse parar de la cama necesita la agresión suficiente para pararse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La agresión se va a estar vinculando con la capacidad para obtener satisfacción a partir de uno poderse mover para hacer las cosas. El problema acá está, ¿no? Dice Freud, eh, cuando la agresión se conjuga con esta satisfacción, que digamos, satisfacción siempre va a llevar el apellido sexual, ¿no? Por eso la sexualidad oral, anal, fálica, ¿no? Digamos, que se va desplazando y se va construyendo en el psiquismo etapas de desarrollo de diferente manera, ¿no? Entonces esta idea de comerte un dulce y que sientas rico y que para ti sea placentero, sí, es una satisfacción oral, es una sexualidad oral, ¿no? Sexualidad no nada más es genitalidad, ¿no? No nada más tiene que ver con el coito, tiene que ver con la búsqueda de placer. Entonces, digamos, el problema está en que esto pues va a ir escalando y cada vez se va a volver una sexualidad que se empieza a confundir con la genitalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante esta cuestión de la agresión, que no se va a tolerar, ¿no? Porque, digamos, ser agresivo también implica representantes en la mente que pueden llevar a cuestiones genitales, que pueden llevar a cuestiones sustitutivas en la forma en la que empezamos a pensar, que entonces involucran lo sexual. Dice Freud, es curioso, porque a pesar de que el humano está predispuesto para buscar sexualidad, la sexualidad va a generar conflicto, porque la sexualidad no se va a tolerar del todo. La sexualidad está zanjada por donde lo veas, ¿no? La satisfacción sexual no se puede tener con mamá. En algún momento tienes que pasar del pecho a la mamila, ¿no? Y de repente tienes que pasar de mamá a la maestra y de repente tienes que pasar de la maestra a las compañeras y de repente empiezas a notar que siempre hay limitantes, ¿no? Para la mente hay impedimentos y eso es lo que nos va a estructurar, que haya límites, que de repente sea una cuestión en donde, pues adivina qué, el niño ya no se puede estar durmiendo con mamá. ¿Por qué? Porque dormir con mamá empieza a tener una traducción de dormir con mamá nada más papá.
¿Para qué duermen juntos los papás? Para hacer bebés. Y entonces empieza a ser muy complejo la búsqueda de placer. ¿Por qué? Porque la agresión se va a conjugar con una sexualidad infantil. Entonces, digamos, el tema de la agresión que se requiere para moverse y para hacer las cosas va a generar conflicto. Ante este conflicto, ¿no? Uno lo puede reprimir y entonces te suena muy raro pensar que una pluma, un lápiz, puede tener una forma fálica. ¿A qué me refiero con fálico? A pene, ¿no? Entonces, de repente pensar que un lápiz tiene la misma forma que un pene, pues habrá quienes digan, no, no encuentro la relación. Bueno, eso está reprimido, ¿no? Porque la sexualidad no se tolera, se siente agresivo y ¡boom! Se bloquea la mente para poder pensar en eso. Otra forma, ¿no?, que podría ser sería agarrar un síntoma, que digamos es como el paso número 2 de la represión, que digamos no te puedes acordar de la relación entre plumón-pene, pero de repente pensar en agarrar el plumón genera muchísima angustia. Y entonces, ¿qué pasa con esta idea de las fobias, no? Freud pensaba las fobias como una dificultad en la cuestión sexual. En cuanto a representantes sexuales, ¿no? Literal. De repente esta idea de tener el miedo a meterse a los lugares concurridos, pues tiene que ver con una cuestión de meterse, de penetrar, de entrar a la vagina, que genera mucha angustia. Entonces uno no lo tolera y no puedes estar en lugares cerrados. Porque para Freud dice, la mente va a empezar a trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Se puede hacer un síntoma y entonces es la persona que no tolera tomar leche, ¿no? Porque le empieza a producir mucho asco. Y entonces, digamos, la leche, nada desplazado, de cuestiones que tienen que ver con sexualidad oral, ¿no? Tomar leche de mamá, estas cuestiones de semen del padre, ¿no? Entonces se vuelve una cosa angustiante. Entonces uno no lo puede pensar y empiezas a hacer síntomas. Yo atendía a un niño que tenía el síntoma de escribir, ¿no? Él no podía escribir porque la letra le salía horrible y no sabían por qué era, ¿no? De repente le ponían ejercicios en donde tenía que hacer caligrafía y le decían, no te puedes levantar de la mesa hasta que termines tu plana de caligrafía. Entonces el niño decía, ok, y hacía la plana perfecta, ¿no? Le salía excelente, le salía súper bonita, súper limpia, y de repente cuando escribía en sus cuadernos otra vez, ¿no? Como si pintara con las patas. Y de repente decían, pues, ¿qué será? ¿Es fuerza de su dedo? ¿Es que no le enseñaron el movimiento? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver que con el niño tenía un representante de la masturbación, de tocar el pene y de mover el lápiz. Entonces tú lo veías escribiendo con un movimiento pues nada apropiado para poder escribir, ¿no? Si uno está escribiendo así, pues va a salir todo chueco, obviamente. Y de repente ves al niño que estaba escribiendo y se estaba moviendo y cruzaba los pies y se empezaba a frotar. Entonces, digamos, esta idea no está tan descabellada cuando tú lo ves en los pacientes, cuando tú lo ves afuera, ¿no? De repente es bien curioso porque llegan los pacientes y ponen su botella así entre las piernas y empiezan a acariciarla, ¿no? Entonces de repente esta cuestión de por qué los billets tienen esta forma, por qué estas cuestiones que parecerían que son cuestiones que van a embellecer a las chicas, terminan siendo muy fálicos y que termina remitiendo a estas cuestiones de sexualidad, ¿no? Parecerá broma, pero ese lema del sexo vende, pues es real, porque todos tenemos esta predisposición mental, ¿no? De esta cuestión de la sexualidad infantil. Entonces, digamos, eso con respecto al síntoma. En cuanto a la inhibición, ¿no? Está la cuestión de inhibición como el acto de no poder hacer las cosas, porque se teme tanto a la agresión que se termina paralizando la acción y entonces terminamos con una persona inhibida. Esta persona que no puede participar en las clases, esta persona que no le puede decir a su mamá, tengo esta tarea, ¿no? Esta persona que de repente no puede avanzar en ciertos temas, ¿no? Digamos, ¿de dónde surge esa inhibición? De una cuestión, ¿no?, de sexualidad infantil que no se tolera porque es agresiva y remite a esta sexualidad infantil, y al no tolerarse la agresión, uno queda paralizado. De repente te notas al chavito que no se puede, que no puede entender cómo es que las plantas germinan, ¿no? Y en esta idea
la biología, ¿no? Que no puede aprenderse las partes de la plantita, ¿no? Y digamos, esto de las partes de la plantita, podemos jugar un poco con ese malentendido de las partes genitales, ¿no? Que hacen que la plantita pueda crecer, que hace que pueda dar a luz a otra plantita, que nazca otra plantita, porque tiene que ver con una cuestión sexualizada, ¿no? Que entonces paraliza a la mente y no se puede avanzar. Otro ejemplo podría ser con las matemáticas, ¿no? El niño que no puede entender cómo este más ¿no? Dos números te van a dar otro número diferente, ¿no? Cómo es que mamá y papá pueden tener un hijo, ¿no? Entonces, de repente, la idea de que estos dos, como pareja en la mente, papás, estén juntos, me angustia mucho pensar en que nacen los hijos. Entonces, las matemáticas, no, eso no se puede. Por otro lado, podríamos pensar, si esta sexualidad infantil se puede tolerar lo suficiente, entonces tienes un chavito que está tan curioso, ¿no? Digamos, de esa sexualidad parental, que lo puede depositar en otras cosas. Y entonces está muy atento en cómo es que nacen los animales, de dónde vienen los dinosaurios, esa curiosidad que se tiene respecto a la sexualidad de los papás. Freud pensaría, es la curiosidad que hace que nazca, ¿no? Todas las demás curiosidades. De repente el niño que es muy bueno en matemáticas, podríamos pensarlo, es porque esta pregunta, antes de paralizarlo, logró movilizarlo a que hiciera algo, a que pudiera depositar esa curiosidad sobre la sexualidad infantil en algo diferente y poder construir, ¿no? Eso pensado desde Freud. Ahora, pensémoslo un poco en otra autora, ¿no? Más kleiniana, en la autora Klein, ¿no? ¿Quién más kleiniano que Klein? Pensamos en esta idea de que ella pensaba que para poder organizar a la mente, ¿no? Uno tiene que primero poder diferenciar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Para poder decir esto que dice Freud de lo placentero, dice, primero uno tiene que decir, esto es placentero, entonces es bueno, esto es displacentero, entonces es malo. Y entre esas dos pautas hay una confusión tremenda, ¿no? De repente, ¿qué pasa con estas personas que tienen la fantasía de que si se toman sus propios orines, se les va a curar el cáncer y aparte van a retomar nutrientes y una cosa que dices, está súper confundido. Esas cosas no son buenas, no son para comer. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Que la confusión llevó a que no se pudiera identificar buenos con buenos, malos con malos, ¿no? Entonces dice, para que nosotros podamos hacer eso, lo primero que vamos a tener que hacer es dividir, ¿no? Vamos a tener que de este mismo sacar dos, cortamos, ¿no? Hacemos una escisión. Y entonces tenemos esta idea de bueno y de malo. Esta idea va a hacer que el objeto se viva nada más por cachitos, porque yo no tolero que estén juntos, ¿no? Pensémoslo, aquí tengo mi bolsita, ¿no? Pensemos que este es el bebé, ¿no? Y que tiene estos aspectos de hambre, de sueño, de miedo, de frío, y estos aspectos de que se siente rico comer, se siente rico que mamá te cargue, ¿no? Pero si nosotros pensamos en meter los elementos en la bolsita, se van a mezclar y el niño se va a confundir. Entonces, para que el niño pueda ordenarse entre qué es bueno y qué es malo, va a tener que agarrar, ¿no? Digamos, haciendo el ejemplo, estos como los malos, y va a tener que sacarlos de su mente, va a tener que ponerlos en otro estuche. ¿Cuál es el otro estuche que tiene el niño? Pues mamá. Entonces mamá va a quedar identificada de repente con la buena que puede dar leche, digamos, pensemos en estos términos, ¿no? Estuche bebé, estuche mamá. El bebé que tiene todas estas capacidades para sentir placer y displacer, van a estar aquí las sensaciones. Y entonces, digamos, el niño dice, los malos yo no los quiero. ¿Por qué? Porque me confunden. Y porque si están junto con el bueno, ¿no? Se van a mezclar y se van a confundir. Y capaz que el bueno se vuelve malo. Entonces, digamos, ¿no? Para que no se le mezclen los pulmones, los colores, va a agarrar a mamá como este estuche, objeto, para poderle depositar, ¿no? Esto que él no tolera todavía, que la mente todavía no puede tolerar. Entonces le pone los malos. Entonces se vuelven una mamá mala, persecutoria, que le dice,
no te voy a dar leche, ¿no? Te voy a privar, no voy a dejar que tú te satisfagas. Entonces, de repente, cuando el niño empieza a sentir hambre, antes de pensar, esta hambre viene de mí, ¿no? De mi cuerpo, de mis necesidades fisiológicas, de mi ser, como algo natural mío, lo que va a pensar es, mamá llegó a atacarme y mamá es la que me produjo hambre. Entonces, que yo tenga hambre es culpa de mamá. Y entonces de repente ves al niño que a pesar de que tiene hambre, cuando mamá se acerca a darle leche, el niño se aleja, grita, llora, la muerde, patalea, rasguña, ¿no? Ataca, porque en la fantasía está, tú me produjiste esto, tú me produjiste el hambre. Y de repente, cuando mamá, ¿no? Es capaz de traer la leche, de traer el cuidado, el amor, se va a volver en la mamá buena. Y entonces, esto se va a volver mamá. Y entonces, mamá es la que puede traer leche al estuche bebé, ¿no? A la mente del bebé, al yo del bebé, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de repente tú tienes el malo, de repente yo tengo el malo, esta idea de o buenos o malos, pero totalmente buenos o totalmente malos, ¿no? No se puede tener esta idea de tiene aspectos buenos y malos. Todavía no. El bebé, para Klein, todavía no es capaz de hacer eso. Y es un gran logro que el bebé pueda hacer primero esta división para identificar buenos y malos. Esto lo que va a suceder es que a mamá la va a vivir o totalmente buena o totalmente mala, porque es lo que le permite su mente en este momento. Entonces, el objeto mamá, objeto pecho, se va a vivir parcial. Parcial quiere decir solamente una parte. Solamente puedo ver o la mala o la buena. Entonces, digamos, la buena, ¿no? Ay, me falta una O. Ja. El objeto parcial que se vive como bueno, lo que va a suceder es que se va a idealizar, se va a decir, todo lo bueno lo tiene él. Y entonces uno piensa, claro, tiene todas las riquezas del mundo, tiene todo en la vida resuelto, ¿no? Y entonces empezamos a idealizar. Piensen en, por ejemplo, sus ídolos, ¿no? Lo que tendemos a hacer es a idealizar sus vidas. Por eso la vida de los famosos a la gente le causa mucho morbo y eh, le causa mucho impacto y están muy atentos a qué pasó con la vida de tal actor, de tal cantante, de tal millonario. Y uno piensa, wow, qué vida de ensueño. En lugar de pensar, bueno, también puede tener dificultades, ¿no? También puede tener problemas y también es un ser humano que sufre. La gente no puede pensar eso, necesitan pensar que la vida es perfecta. El problema con haber idealizado es que de repente va a estar la idea de si él tiene lo bueno, entonces yo tengo lo malo. Yo no quiero tener lo malo. Lo que va a provocar es una sensación de querer tener lo que el otro tiene y que yo no tengo. Este sentimiento de envidia lo que va a hacer es que va a movilizar al psiquismo para que este objeto parcial que se vivía como bueno pase a ser el objeto malo y se le va a devaluar. Y entonces de repente te enteras que fulanito de tal intentó suicidarse, el que era tu ídolo, y entonces ¿qué sucede? De repente por verle un error, por verle algo malo, cae del pedestal hasta el infierno, ¿no? Y entonces termina siendo una cosa terrible, ¿no? Termina siendo una persona despreciable, se le arruina su carrera, ¿no? Para ti en la mente, ¿no? Termina siendo una cosa en donde dices, ay, no era tan perfecto, entonces es completamente horrible, completamente nefasto, y entonces es malo y todo lo bueno que tenía termina siendo caca, no termina siendo mierda, no vale de nada. Entonces, digamos, este movimiento de lo bueno a lo malo, de repente de encontrarle algo bueno y se vuelve ideal, es movido por la envidia que nos produce el objeto, porque la mente no se puede vivir como yo tengo cosas buenas y malas, tú tienes cosas buenas y malas, porque eso deja en un término gris, ¿no? No hay ni blancos ni negros, son grises. Y eso duele mucho de pensar, porque pensar que tú tienes algo bueno implica que cuando yo pensaba que tú tenías algo malo, yo te atacaba. Eso implica que yo no soy tan bueno como yo creo, que yo también voy a sentir envidia y que yo también voy a atacar. Entonces, es manchar tu propia idealización, ¿no?
Y entonces de repente tienes estos casos en donde la persona se devalúa y termina con depresiones tremendas y muy profundas. Las depresiones infantiles, Glenn las podría explicar desde esta dinámica, explicada muy sencilla ahorita para ustedes, pero digamos, la envidia puede hacer que de repente uno no esté aprendiendo realmente, uno idealice. Pero ¿qué pasa si de repente yo pienso, ¿no?, que tú como profesor, ¿no?, tienes las cosas buenas? Yo te idealizo y te pongo en el pedestal, pero no me puedo identificar contigo porque tener esto bueno tuyo implica que cambiamos de lugar y de repente decir, ay, si lo que enseña ni siquiera me sirve, ¿no?, ni siquiera es interesante, porque yo ya me tengo con esta idea de yo poseo todos los conocimientos del mundo, yo soy un chingón, y entonces pasas acá abajo, termina devaluado el conocimiento y las cosas buenas que el otro te podía dar. Entonces, por envidia, uno podría no estar aprendiendo, porque estás devaluando lo bueno que podría tener el otro, por envidia. Porque no tolero que tú tengas algo bueno, te lo robo, ¿no? Y termina haciendo mierda lo que tú tenías. El problema, ¿no?, de hacer mierda al objeto parcial es que termina empobreciendo al yo, porque la fantasía es del sujeto, no es que el otro sea bueno o malo, que sea mejor profesor o peor profesor, es que tú no toleraste que él pudiera enseñarte algo bueno, porque el que él tenga algo bueno implica que tú no lo tienes, que tú tienes el malo, que tú tienes el encarecimiento, que tú tienes la pobreza mental. Entonces esta idea de, pues no entendí el texto, pues es culpa del profesor que yo no lo haya entendido. No, es culpa de que envidiaste por haber idealizado tanto el conocimiento que te podía dar este profesor, que terminaste entonces devaluándolo y no entendiendo nada de lo que decía, por envidia, ¿no? Entonces, aguas ahí. Es curioso porque al ser seres humanos, ¿no?, nosotros lo pensamos, claro, lo piensa en el niño chiquito que tiene la dificultad, pero de repente cuando uno dice, híjole, pues cuando yo estaba frente al texto y no lo entendí, que me digan que es por envidia, pues duele mucho, ¿no? Entender la emocionalidad y de dónde viene es doloroso. Por eso esto de ser un psicólogo no es para cualquiera, porque te confronta a ti mismo con estas cuestiones humanas que tú también viviste y autores como Klein te dirían desde que naciste. Freud te diría desde que eres niño, ¿no? Sexualidad infantil. Klein te dice no, desde los primeros meses de vida tú idealizas, tú devalúas. Es difícil pensarlo, porque a todos nos gustaría pensar que los niños son puramente buenos, pero no es así. A un niño se le tiene que educar, un niño va a empezar a pasar por emocionalidades muy fuertes, por eso los niños no miden cuando se pelean y se agarran a mordidas entre ellos, por eso los niños pueden decir cosas tan hirientes, porque apenas están aprendiendo a dominar estas emociones tan intensas y tan primitivas. Es responsabilidad de un adulto ayudarle, pero en el grado en el que tenga estas cuestiones pulsionales agresivas, en qué nivel las tenga y qué tan bueno sea el niño también como para poderlas empezar a domeñar, se dice. Esto quiere decir poder empezar a utilizarlas en favor de algo constructivo en lugar de en algo destructivo, corresponde a cada ser humano, ¿no? Eso tiene que ver con cuestiones de sí, qué tipo de crianza tuviste, pero más que nada, qué tipo de persona eres, cuáles son los que predominan, la capacidad de pensar en objetos buenos y después tú identificarte con esos objetos buenos, o la idea de por envidia estar devaluando, y es lo único que puede hacer tu mente. Entonces, el que está devaluado y está empobrecido porque no tolera nada del mundo exterior, eres tú, ¿no? Son ideas, sé que son ideas complejas, de textos más amplios, de textos muy complejos, de teorías que se desarrollan más amplio, pero digamos es una pequeña introducción para que ustedes empiecen a entender a estos autores, empiecen a entender esta perspectiva de pensamiento. Y bueno, finalmente hablemos de Bion, ¿no? Es un autor todavía más avanzado, más complicado de leer y de entender, pero pues siempre se empieza por una pequeña explicación, ¿no? Paso a pasito. Bion dice, las dificultades se presentan en el pensamiento, ¿no? La dificultad para pensar proviene, ¿no?, de que
ante esta cuestión de envidia, ¿no? Que podríamos pensar de una manera más elaborada, dice, lo que se envidia es la capacidad, ¿no? O la función del objeto. Dice, no es como tal un pecho bueno, un pecho malo, sino qué es lo que me puede dar este objeto. La función de cuidarme, de escucharme, de alimentarme, de cuidarme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante esta envidia, dice Bion, lo que va a suceder es que antes de dividir en buenos y malos, vamos a dividir entre función, capacidad de cuidado, y el objeto concreto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Son este tipo de personas voraces, ¿no? Que pueden comerse toda la bolsa de papas, la gigante, y aún así sentirse insatisfechos, porque están confundiendo la idea de función de alimentarse con el objeto concreto de comer papas, ¿no? Esta idea de ahogar sus penas en alcohol, de repente las carencias emocionales que tiene las compensa con lujos y con carros y con ropa de marca, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En lugar de pensar qué es esta función mental, emocional que yo requiero, la pongo en cosas concretas. Entonces, de repente a la persona no le hace sentido que tú le digas, oye, ¿y no será más bien que lo que tú tienes es una gran necesidad de estar con alguien y de sentir que te quieren? La persona va a sentir tanta angustia, ¿no? Por estas ideas de envidia que le produce la función que puede tener el otro en sí mismo, que lo que va a decir es, no, yo creo que lo que necesito es otro reloj, ¿no? De repente esto puede suceder con la idea de, en el aprendizaje específicamente, porque por ejemplo en consulta lo que termina sucediendo es que en lugar de decirte, pues sí, yo creo que necesitaba venir aquí y hacer el trabajo que hacemos de pensar juntos, te va a decir, no, lo que yo creo es que necesito pastillas, ¿no? Necesito tomarme un analgésico y con eso ya me voy a sentir bien, ¿no? Poner en lo físico, en lo concreto, las cosas que tienen que ver con una función emocional que se requiere. Podría suceder, por ejemplo, en el sentido de el niño pequeño que en lugar de que pueda pensar, quiero que la maestra me haga caso y esté conmigo y me explique, en el niño que necesita pedirle más colores a la profesora, ¿no? Y entonces el niño, pues no se sacia, ¿no? De todo lo que le pide a la maestra porque está confundido. En lugar de decir, Miss, necesito que estés conmigo, que me puedas entender, que me puedas explicar y sentir la cercanía de que tú te interesas en lo que a mí me pasa. Es una idea de pensar, no, lo que yo necesito es que la maestra me deje menos tarea, que la maestra me deje más lecturas, ¿no? En lugar de decir, lo que estás demandando es atención, ¿no? La atención que te puedan poner. No se puede pensar en eso pensado, ¿no? Desde otras cuestiones de cómo se escinde, ¿no? Esto, Bion lo llama splitting forzado. Es un tema mucho más complicado, pero lo que dice es, lo que va a generar es una dificultad para pensar debido a que la función, ¿no? Se confunde con los aspectos concretos. ¿Por qué pasa esto? Porque uno no se puede vincular emocionalmente, ¿no? Con las cosas, porque vincularte con el otro duele, ¿no? Implica que vas a necesitar de él y que en algún momento no va a estar y que, pues sí, te gusta estar con esta otra persona, pero pensar en todas estas cosas que llevan a la dependencia, a estar con el otro, son tan dolorosas que mejor se depositan a cosas concretas en lugar de poder pensar lo que necesito es la función y la función me logra vincular con el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros pensar, incluso pensémoslo de esta manera, necesito poder decir, ok, estoy hablando de teoría que se va a aplicar, ¿no? A los casos que voy a ver allá afuera, que se va a aplicar a cómo pienso al ser humano, que se va a aplicar a mi vida profesional. Y digamos, nosotros tuvimos que haber encadenado estos pensamientos, haberlos vinculado, ¿no? Para entonces poder pensar. Pensar quiere decir que yo junto
uno o más, que junto dos o más elementos para poder hacer una cadena de pensamiento. Entonces, de repente, ¿qué es lo que sucede? La dificultad para pensar es que tú no puedas entender por qué te estoy dando esta clase, no puedas entender para qué uno necesita estudiar para ser psicólogo, y que no puedas entender por qué de repente el tener tu título no implica, ¿no?, que ya vas a tener todo esto. Esto lo podemos pensar como la capacidad para pensar es entender que necesito al otro, que necesito su función, que necesito vincularme, que necesito pensar. Entonces, digamos, las dificultades para pensar son la concretud de pensamiento. Otra forma, ¿no?, en la que podríamos pensar en cómo vemos la concretud en el pensamiento y la dificultad para pensar sería a partir de las certezas. Las personas que están 100% seguras y que te firman que las cosas son así y nada más de esa manera, es porque están pensando en concreto. En lugar de pensar, bueno, pero pues también podría implicar más cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que dicen, es que el sol siempre va a salir, ¿no? Esta idea de, y es que el sol siempre sale. De repente uno dice, bueno, ¿y qué pasaría en un eclipse? Bueno, ¿y qué pasaría si de repente estamos pensando en las personas que están del otro lado del mundo? Y bajo esa lógica podremos pensar que siempre hay un lugar del mundo en donde no está saliendo el sol, ¿no? Entonces, digamos, lo que termina pasando es que la concretud de pensamiento reduce capacidades para poder hacer más hilos de conexión, ¿no? Pensar que todas las dificultades de aprendizaje se deben a desregulaciones hormonales sería un error. Sería encasillarte en una forma de pensamiento tan concreta que lo que tú estarías diciendo sería una mentira, ¿no? No sería cierto. Es cierto que las dificultades de aprendizaje pueden tener un componente, digamos, un componente biológico, es cierto, pero no nada más se reduce a eso. Que tienen un componente emocional, es cierto, pero no nada más se reduce a eso, ¿no? Entonces, digamos, pensar en un único camino y en una única certeza es lo que hace que nos zanjemos el pensamiento. Pensar que nada más necesitamos aprender un autor es un error, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, ¿no?, pensar en cómo la envidia acarrea a una dificultad académica, pensar en que la dificultad para vincular puede representar una dificultad académica y pensar que el tema de la sexualidad infantil que angustia puede representar una dificultad académica. Es la pequeña clase de hoy, ¿vale? Cualquier duda que tengan, avísenme. La próxima, bueno, esta semana, ustedes tienen que trabajar en su ensayo para que para la próxima semana ya tengan tanto su examen como su ensayo. Yo, en cuanto les suba este video, también voy a subir el examen y el apartado para que ustedes suban su ensayo. ¿Cuál va a ser la película que vamos a ver? Me gustaría que viéramos la película de... ¿no? La película se llama Tenemos que hablar de Kevin, ¿vale? De esta película van a hacer su ensayo con la clase pasada y esta clase, y el examen va a ser de la clase pasada y esta clase, ¿vale? Cualquier duda que tengan de cualquiera de los temas, avísenme, vean las clases antes de hacer el examen y pues cualquier duda antes de que hagan el examen, ¿vale? Para que les pueda dar tiempo. Recuerden que solo tienen una hora para realizarlo. Y pues bueno, les doy una semana para que vean esta clase, para que repasen la clase pasada y que puedan hacer su examen, su ensayo, ¿vale? Nada más van a ser las dos formas de calificar que tendremos en este tercer parcial. Su calificación de segundo parcial esta semana se las doy. Y pues bueno, cualquier duda, acá ando, chicos. Bye.